Ok. Bien. Como es la primera clase, y a lo mejor algunos de ustedes, como les comentaba, yo me imagino que ustedes saben que la asignatura es en 2 sesiones y hay una parte que se quiso inscribir en online. Y esas son las clases son en la mañana, los martes y jueves. Y otra parte, así como ustedes, ¿cierto? Se inscribieron perdón, presencial, que va a ser martes y jueves, y online, que son ustedes acá en los días lunes, miércoles y viernes. Entonces, a lo mejor por eso que pueden andar un poquito perdidos todavía, pero como es la primera y estamos comenzando, esperemos, ¿cierto?, que ya pronto se conecten y podamos seguir avanzando. Pregunta, ¿me están escuchando bien? ¿Me ven bien? Sí, profesor, se escucha, al menos yo lo veo y lo escucho bien. Ya. Muchas gracias, Nicole. Los demás, yo me imagino que me estarán escuchando, ¿cierto? Que me estarán viendo. Lo Sí, profe. importante es que... ¿Sí? Sí, todo ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Estamos en una asignatura que es un software de recursos humanos. Y nosotros, obviamente, vamos a orientarnos en lo posible, ¿cierto?, al uso de este instrumento. Ya después, por ahí por el miércoles, yo les voy a comentar, ¿no es cierto?, cuáles son los procedimientos para que ustedes puedan, aunque igual les voy a mandar antes un link a través de un correo, cuáles son los pasos, ¿cierto?, para que nosotros podamos trabajar también, o sea, en este caso, ustedes también, trabajar en el respectivo programa, de tal manera que se vayan familiarizando y podamos ir avanzando en los contenidos, ¿cierto?, en la materia que nosotros vamos a realizar. Usted, por lo que yo entiendo, tenía clase con Rosita, ¿no es cierto?, la profesora que le hizo remuneraciones, ¿es así? Sí, profe. Ella. Perfecto. Ok. Bueno, yo me imagino que también, ¿cierto?, se dieron cuenta que algunos de los videos y los PPT, digamos, lo hizo Rosita porque ella es como la profesora encargada, ¿cierto?, de esta asignatura. Yo soy, digámoslo así, como el ayudante, pero igual tengo obviamente mi clase y yo soy el docente de esta clase. Y por lo tanto los videos los hizo ella, ¿cierto? Y ahora se habrán extrañado que aparezco yo, ¿cierto?, hablándoles. Y el material lo preparó, como les digo, Rosita. Lo importante, ¿no es cierto?, es que avancemos independiente, ¿no es cierto?, del material que ya está arriba, que me imagino lo habrán podido revisar, lo habrán podido chequear y de alguna manera ya lo pudieron revisar. ¿Es así? ¿Alguno de ustedes ya vio el aula virtual? Sí, profe, yo estuve mirando y sería que íbamos a ver los procedimientos para ocupar el software y todo eso. Sí. Que lo que era un RP y todo eso. Exacto. ¿Cierto? O sea, la primera parte, digamos, esta primera clase, que es como la introducción, vamos a ver justamente todo lo que sea competente, digamos, a la parte exclusiva de teoría. Porque siempre cuando uno ingresa, ¿cierto?, a un tema nuevo y quiere utilizar algún programa, quiere utilizar, ¿no es cierto?, alguna fórmula en particular, se entiende que yo debería conocer cuáles son las variables, cuáles son los contenidos, cuáles son los conceptos típicos, ¿cierto?, que uno debiera estar preocupado para interiorizarse y finalmente poder utilizar bien el instrumento. La importancia, de todas maneras, de este software, ¿cierto?, que es un ERP, que después, obviamente, a medida que voy esperando que se vayan acumulando, o sea, ingresando algunos más, para no estar, ¿cierto?, repitiendo mucho, vamos a empezar a ver cuáles son las características, los beneficios, las desventajas, por qué, ¿cierto?, se tuvo que implementar o por qué surgió este sistema o programa, cierto software que se llama ERP, cuáles son, ¿cierto?, el significado en definitiva de este software. Y lo importante es, ¿cierto?, que después, a medida que vayamos avanzando, ustedes lo vayan conociendo, lo vayan utilizando y obviamente lo vayan aplicando. Esa es la importancia de todo el tema. Una de las cosas que yo espero, ¿cierto?, para que también ustedes lo tengan súper bien claro, es que a medida que las clases vayan apareciendo, yo les voy a enviar siempre
por el aula virtual, ¿no es cierto?, cuáles son los links para que ustedes puedan ingresar, obviamente, a la videoconferencia. Y por otro lado, una vez que tengan los nombres de ustedes, ¿cierto?, los que participan, les voy a pedir que me manden después, ¿cierto?, lo siguiente. La característica de este curso es trabajar en grupo. Y por lo tanto, ¿cierto?, les voy a pedir a medida, bueno, que vayan ingresando, ¿cierto?, a medida que tengamos certeza de quiénes son los que van a participar en este aula online o virtual, los participantes que ustedes, ¿cierto?, van a hacer en los grupos respectivos. Ahora, los grupos, por ejemplo, a mí siempre me interesan que sean realizados por ustedes mismos, ¿cierto? Porque ustedes ya se conocen, ustedes saben cuáles son los compañeros o compañeras que trabajan, que les gusta trabajar con ellos, para poder participar activamente en las evaluaciones y en las actividades formativas. Esta semana, por ejemplo, si ustedes se fijaron, existe un cuestionario que es formativo y dos tareas también que son formativas. ¿Cierto? ¿Qué significa que sean formativas? Porque es importante para ustedes. Es simplemente para la participación, para que ustedes vayan, ¿cierto?, demostrando a medida que van avanzando con esos trabajos, el avance que van realizando de acuerdo a la materia que le estamos pasando, de acuerdo a los conocimientos que van adquiriendo, y eso lo traducen, ¿no es cierto?, por ejemplo, en algún trabajo. Y eso, para el bien de ustedes, digamos, la idea es justamente que sean en grupos, ¿cierto? Porque uno cuando trabaja en grupos se divide, obviamente, el trabajo, y no hay que ser todos o en la misma parte, sino que van realizándolo de distintas maneras, después lo van conversando, ¿cierto? Van coordinando, se van a ir poniendo de acuerdo y finalmente envían su presentación. ¿Ok? Así que eso les pediría, bueno, hasta el momento, ¿cierto?, hay solamente 5 conectados. Yo, de acuerdo a lo que yo tenía, me hayan comunicado, de la sección 1 iban a haber 12 alumnos y de la sección 3, 11. O sea, se supone que debían ser 23 alumnos y algo les pasó porque no se han podido incorporar. De a poquitito veo que se van, ¿cierto?, incorporando algunos a la sala. Ok, entonces, una vez, ¿no es cierto?, que les quede claro que la idea es trabajar en grupos, ¿cierto?, tanto para la actividad formativa como para los trabajos sumativos, que en definitiva son las pruebas, y son las que a ustedes les va a interesar para trabajar finalmente y obtener la nota y obviamente, ¿cierto?, aprobar la asignatura. ¿Ok? Como tenemos harto tiempo todavía, estamos recién comenzando, vamos a poder conversar sin problema, ¿cierto?, a medida que pasen las videoconferencias. Porque les recuerdo, ¿cierto?, las videoconferencias son los días lunes, los días miércoles y los días viernes, de 3 a más o menos 4:30, por ahí, ¿no es cierto?, una cosa por el estilo. Igual podemos dar un break y a lo mejor alargar un poquito más, pero lo importante es que participemos activamente en las clases y ustedes obviamente, ¿cierto?, a medida que vayamos presentando ya contenido práctico, ¿cierto?, ustedes vayan realizando sus actividades y también vayan preguntando, ¿no es cierto?, los errores que se les pueden aparecer, se les pueden ir formando en el camino. Esperemos, ¿cierto?, que eso no ocurra. No es lo mismo, ¿cierto?, se sabe, se entiende, trabajar presencial que trabajar online, porque online yo entiendo, ¿cierto?, que ustedes van a tener la opción de trabajar en su computador con la licencia que ustedes pueden abrir y por lo tanto, ¿cierto?, ir realizando las actividades o las gestiones que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo lo podemos hacer para que eso sea lo más práctico posible. ¿Ok? Lo importante en este caso, ¿cierto?, siempre son ustedes para que vayan aprendiendo, vayan adquiriendo las habilidades y los conocimientos, ¿cierto?, del programa el ERP, y de alguna manera ustedes estén ahí en condiciones para afrontar, ¿no es cierto?, como les digo, las tareas, ya sean formativas o principalmente las actividades sumativas, ¿cierto?, que son las que aportan las notas para el curso. ¿Ok? Así que a medida que vayamos pasando la semana y los días, vamos a ir presentando ya un poquitito más en detalle, ¿cierto?, el trabajar, qué significa en este ERP. Entonces, como primera parte, vamos a partir, ¿cierto?, como les comentaba, con algo que es necesario y que es
los contenidos teóricos que dicen relación a este programa, ¿cierto?, que se llama ERP. Entonces yo ahora voy a compartir pantalla, me voy a ir a un PPT que preparé, ¿cierto?, para ir comenzando el tema de la materia y podamos ir avanzando en lo que nos compete, que es justamente, ¿cierto?, este software que esperamos que les sea de mucha utilidad y en lo cual ustedes pueden participar activamente. Entonces, voy a abrir un PPT. No, no se pudo abrir el PPT. Espérense. ¿Dónde está? A ver, no sé qué está pasando que no puedo abrir los PPT. Voy a intentar compartir ahora, a ver. Vamos, vamos que se puede. Ahí, chicos, los que están en la sala, ¿están viendo un PPT que dice Sistema ERP? Sí, profe, al menos yo lo veo. Ya, Profe. me costó, pero llegué. Eso es lo que tienen estas clases que son online, que de repente ahí uno tiene que estar batallando con los sistemas para que se vea bien. Bueno, lo primero, ¿cierto?, que nosotros debiéramos saber cuando estamos presentando un programa, cuando estamos conociendo un programa, es justamente entender de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué surgió? ¿Para qué sirve? ¿Dónde nosotros lo podemos implementar? ¿Y cuáles son sus características, sus ventajas y desventajas? Entonces, para eso, ¿no es cierto?, ustedes tienen en el aula virtual, ¿cierto?, por cada semana, ustedes van a tener los PPT. Bueno, ustedes ya, ¿cierto?, han tenido clases online, esta ya es una más, digamos, donde en los PPT la idea es presentar de alguna manera todo lo que dice relación con el contenido, ¿cierto?, teórico que nosotros vamos a revisar y vamos a chequear en la semana. También, ¿no es cierto?, se les acompaña algunos videos con los cuales ustedes pueden ir revisando un poquitito, ¿cierto?, el contenido de la semana para ir chequeando de alguna manera e ir introduciéndose, ¿cierto?, al uso de este programa. Pero obviamente que esos videos son solamente de apoyo, porque lo más importante lo vamos a ir realizando en la clase, ¿cierto?, para poder ir ingresando. Yo después, más adelante, les voy a ir mostrando los pasos a paso para que se puedan ingresar y podamos ir comenzando, ¿cierto?, nuestro estudio de este software de recursos humanos, que lo más importante dentro de lo que nosotros vamos a ver y que nos compete, ¿cierto?, por el tema de recursos humanos, son el tema de las nóminas, es decir, las remuneraciones, ¿cierto?, con todo lo que signifique y las características que tiene las remuneraciones cuando uno ya está trabajando, y como empresa tiene que tener la certeza, ¿cierto?, y la seguridad de lo que yo estoy entregando a mis trabajadores sea lo que corresponde, que sea legal, que sea justo y que esté normado. Después, ¿no es cierto?, podemos conversar y discutir un poco por qué se tienen que normar algunas cosas, porque aunque parezca mentira, si no están normadas, lo más probable es cierto que puede haber alguna distorsión con respecto a lo que se espera, ¿cierto?, o lo que es justo y lo que se debe pagar con respecto a las remuneraciones. También con el tema de las remuneraciones vamos a ir viendo, ¿cierto?, todos los contenidos, todas sus partes que corresponden a una liquidación de sueldo y lo que afecta, ¿no es cierto?, después para cada una de las instancias que participan dentro del Departamento de Recursos Humanos para tener lo justo para sus trabajadores, ¿cierto?, que son la contrapartida de su trabajo, que son justamente las remuneraciones o, ¿cierto?, el dinero que las personas van a ganar por esa actividad. Entonces, primero, ¿cierto?, ya partiendo de la base que estamos metidos en este sistema ERP, vamos a empezar a conocer un poquitito la parte teórica, ¿cierto?, con respecto al tema de qué es lo que es un ERP. Bueno, el ERP en español, ¿no es cierto?, porque el ERP es una sigla en inglés. Siempre, ¿cierto?, el inglés es al revés, porque la E viene de Enterprise, R de Resource y P de Planning. Entonces, en otras palabras, en español es planificación de recursos empresariales. ¿Ok? Entonces,
yo me imagino que ustedes ya tuvieron el curso de administración, si alguien me puede comentar, chicos, chicas. ¿Vieron el curso de administración? ¿Cualquiera de los oyentes se me puede decir algo? Sí, profe, sí tuvimos Ya, administración. ya. Es que parece que los demás están medio sorditos porque no escuchan. Sí, bueno, Nicole, gracias por tu ayuda, ¿cierto? Me estás dando bastante feedback de lo que estoy diciendo, por lo tanto, ¿cierto? Me están escuchando. Bueno, dentro del curso de administración se entiende que uno, ¿cierto? Tiene que estudiar el proceso administrativo, y el proceso administrativo consta de 4 partes que son fundamentales. Primero, la planificación, la organización, la dirección y el control. Y la etapa de la planificación es justamente cuando yo, ¿no es cierto?, comienzo a definir cuáles son las características esenciales que va a tener mi empresa, como los objetivos, la misión, la visión, ¿cierto?, cuáles son los pasos a seguir, con qué recursos voy a lograr llegar a ese objetivo que me propuse, con qué materiales, ¿cierto?, con qué tipo de trabajadores y cuáles van a ser sus características. Bueno, todo eso, ¿cierto?, es planificación. Y el RP, por lo tanto, ¿cierto?, me permite tener un sistema de planificación de esos recursos empresariales. Y por lo tanto, ¿cierto?, me eh, hace un poquitito más ágil todo lo que es la administración, porque ya no requiero, ¿cierto?, llevar en forma aislada, en forma separada, cada uno de los departamentos, sus distintas funciones, sus distintos objetivos, sus distintos metas, sino que también ahora lo puedo ir haciendo más integral, de tal manera que la empresa en general, ¿cierto?, pueda ir, como dice uno, todo remando para el mismo lado, de tal manera que al final del mes, al final de la semana o al final del periodo que se considere, todos hayan compartido, ¿cierto?, un granito de arena para lograr cumplir con el objetivo esencial, que es donde la empresa quiere estar en un tiempo determinado. Eso es la planificación. Entonces, este sistema me permite planificar los recursos empresariales de la mejor manera, ¿cierto?, de una forma más rápida, más eficiente, más eficaz. Como dice ahí, ¿cierto?, integran y manejan negocios asociados con, y ahí está, ¿cierto?, todo el sistema también que ustedes cuando vieron la administración, ¿cierto?, de acuerdo a cómo se divide, ¿cierto?, cómo se puede presentar una empresa de acuerdo a las características que tiene en sus distintas áreas funcionales. Producción, compra y venta, inventario, administración de recursos humanos, distribución de bienes y servicios. Es decir, típicamente, en otras palabras, abarca, ¿cierto?, comprende todas las áreas que una empresa puede ser dividida, ¿cierto?, que son las típicas 4: producción, recursos humanos, finanzas y marketing y venta, o venta y administración. Por lo tanto, esa es la gracia, ¿cierto?, de este programa, que es un software que me ayuda a integrar todas las áreas de mi empresa a través de un motor, ¿cierto?, que es una base de datos centralizada, y dependiendo de cuáles son, ¿cierto?, los accesos, las claves de acceso que una persona tiene, ¿cierto?, va a ir también dependiendo la accesibilidad que tiene a este programa. Obviamente, ¿cierto?, los que están en la parte superior gerencial de la empresa tienen acceso a toda la información, y a medida que va bajando, ¿cierto?, en la pirámide organizacional, van teniendo menos acceso, y algunos inclusive solamente tienen la posibilidad de ingresar datos, ¿cierto?, ni siquiera modificar, menos eliminar o cambiar. Se supone, ¿cierto?, que la idea, el propósito justamente en este caso es que nosotros conozcamos de alguna manera generalizada cuáles son todos las distintas etapas que yo debo realizar para manejar el conjunto del programa, pero en definitiva, ¿no es cierto?, eso va a ser en términos macro, porque después cuando ya nos vayamos al ingreso, ¿cierto?, a la realización del programa, a la utilización, nos vamos a concentrar en el tema de recursos humanos, que obviamente tiene que decir, necesito todo justamente con cómo ingresa una persona a una empresa, cuáles son sus características, ¿cierto?, qué función va a cumplir, cuáles van a ser sus remuneraciones, cuáles van a ser sus monumentos, o cuáles son sus haberes, y por otro lado, cuáles son los descuentos, ya sean legales o, ¿cierto?, que sean de una manera así que el trabajador lo desee, por lo tanto no son obligatorios. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de este sistema de RP, que integra todas las áreas por las cuales yo puedo tener distribuida una empresa. ¿Cierto? Que ya sabemos que ahora no solamente son 4 áreas funcionales, sino que también le podemos agregar logística, podemos agregarle, ¿cierto?,
una parte también de análisis y estudio, podemos agregar transporte, o sea, podemos ir agregando distintas áreas dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Cierto? Y aquí está en inglés, como yo les comentaba, el ERP famoso, Enterprise, ¿cierto? Resource Plan, planificación de recursos empresariales. Entonces, eso es el famoso ERP, ¿ok? Hoy en día ya está muy masificado, ciertos años atrás, como todo programa relativamente nuevo, ¿cierto? Costó que ingresar al mundo empresarial, porque típico que cuando comienza algo nuevo, ¿cierto? Siempre se generan estos que se llaman barreras de entrada, por desconocimiento, ¿cierto? Porque creen que me van a quitar el trabajo, si ingresa este programa, él va a hacer todo lo que yo estaba haciendo, y la verdad es que uno se da cuenta que en definitiva el programa lo único que hace es ayudar, mejorar y acelerar, ¿cierto?, la administración del interior de una empresa. Entonces el ERP, como dice ahí, son ocasionalmente llamados back office, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que en realidad nadie lo ve, porque están como detrás de la oficina, ¿cierto? Yo simplemente realizo las funciones, ingreso los contenidos, ingreso, ¿cierto?, los datos que debo ingresar a mi programa, eso va a una base de datos y se distribuye a quien corresponde para su análisis, ¿cierto?, su control y su respectivo visto bueno. En este sistema, entonces, todos los departamentos funcionales que están involucrados están integrados en un solo sistema. Obviamente, ¿cierto?, se entiende también que, después un poquito más adelante lo voy a comentar, que como es un programa que integra, ¿cierto?, a los distintos departamentos, cada departamento tiene un módulo aparte, pero están integrados. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo soy una pequeña empresa, todavía no tengo grandes volúmenes de ventas, ¿cierto?, todavía no tengo un gran número de trabajadores, puedo ir haciéndolo por etapas, ¿cierto? Es como decir, no necesito un camión, necesito una camioneta. Entonces, primero me compro la camioneta, ¿cierto?, los módulos que corresponden, y después ya puedo crecer a un camión para incorporar todos los módulos y hacerlo operativo al interior de mi empresa. Obviamente que si la empresa ya es de mediano tamaño hacia arriba, lo más probable es que elija todos los módulos y por lo tanto se va a comprar el camión inmediatamente, porque la idea es, ¿cierto?, que ingresen todos los respectivos secciones a este programa. ¿Ok? Por lo tanto, no solamente incluye manufactura o producción. De partida, ¿cierto?, después vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos cómo se fue desarrollando, de dónde salió, de dónde surgió este tema del ERP, partió justamente del área de producción. Entonces, no solamente incluye esa área, que uno puede, ¿cierto?, asociarlo a hace 40 años atrás, cuando partió este programa, que era un bebé, con esa área, y después fue incorporando, fue agregando otras, ¿cierto?, como logística, información tecnológica, contabilidad, los recursos humanos, mercadotecnia y administración estratégica. O sea, incluye todas las áreas. Y eso es lo entretenido y eso es lo bueno de este programa, que es un programa masivo, es un programa que hoy en día es bastante accesible, es un programa bastante utilizado y que, ¿cierto?, a ustedes como herramienta les va a servir también a futuro cuando ya tengan su profesión, porque van a tener el uso, ¿cierto?, de algo que se utiliza justamente en la planificación de los recursos empresariales en la mayoría de las empresas de hoy en día. Entonces, haciendo como un resumen de por qué, ¿cierto?, surgió este ERP, porque había una necesidad, esa necesidad tenía que ser suplida, y al principio había una necesidad muy puntual, y esa necesidad puntual fue muy bien satisfecha, muy bien elaborada, muy bien trabajada, y se fue ampliando, se fue generando necesidades en las otras áreas, que también tiene toda empresa, y por lo tanto, ¿cierto?, se empezaron a dar cuenta que era importantísimo que este programa inicial se fuera incorporando, fuera integrando las otras áreas, de tal manera de llegar a administrar completamente todos los sistemas empresariales y con una sola licencia yo pueda manejar mi empresa desde cualquier lugar, ¿cierto?, que esto se puede manejar desde la nube o a través de online, y yo puedo estar en cualquier parte, no necesariamente en la misma empresa, y puedo ir viendo la evolución, cómo van las ventas, ¿cierto?, cómo van las compras, cómo van los inventarios, cómo van las nóminas, es decir, cuánto estoy pagando de los trabajadores, cuántos son mis trabajadores activos, cuántas horas extras pago, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ¿cierto?, puedo ir manejando de alguna manera mi empresa y tomando las decisiones y controlando, ¿cierto?, las medidas
que tengo que aplicar para que, en definitiva, se cumplan los objetivos programados que tiene la organización. Entonces, ¿cómo nació este tema? ¿Cierto? Si ustedes se fijan, estamos hablando más o menos de los años 60, por ahí, ¿cierto? Por ahí ya más o menos en términos generales, donde las empresas antiguamente, ¿cierto? No sé si a alguno de ustedes le gusta la literatura, ciertamente pudo haber leído algo, estamos hablando de los años 50, 60 por ahí, era todo casi manual. Es decir, por ejemplo, todo lo que ocurría en el departamento de producción, y no nos olvidemos que dentro de la lógica, ¿cierto?, de una empresa o de una fábrica que se dedica a producir, el corazón, la esencia, ¿cierto?, de la empresa es justamente el departamento de producción. Porque, por ejemplo, si yo soy una fábrica de muebles de madera, yo, ¿cierto?, me inicié con, primero, un acuerdo entre los socios o el socio con alguna otra persona para generar esta empresa que se va a dedicar a fabricar muebles de madera. Ese es el propósito, ¿cierto? Ahora, cuando me di cuenta que para fabricar muebles de madera necesito comprar madera, necesito trabajadores que armen la mesa, ¿cierto? Me pinten la mesa, por ejemplo, la silla, para poder tenerla ahí muy bonita, dispuesta en un inventario, en la bodega, pero también, ¿cierto?, voy a necesitar de vendedores, porque una cosa es fabricar muy bien la mesa, muy bonita, muy perfecta, pero ahora quiero que vaya al mercado. Y para que vaya al mercado, obviamente no voy a mandar a la misma persona que me fabricó, que me pintó la mesa, que me vaya a vender la mesa. ¿Cierto? Voy a necesitar de vendedores, y que obviamente otra área, ¿cierto?, otra sección, preparados de otra manera, con conocimientos distintos al que me fabricó, ¿cierto?, la mesa. Y por otro lado también necesito a alguien que se preocupe justamente de contratar, ¿cierto?, a los mejores operarios que sean expertos en el tema de mesa de madera y sillas de madera, por ejemplo, ¿cierto? Y por otro lado, vendedores que sean muy buenos para vender esos productos. Y por lo tanto necesito un departamentito o un departamento de recursos humanos que contrate el personal correcto, adecuado. Y por otro lado también necesito personas que tengan una muy buena visión de los números, ¿cierto?, de las finanzas, del dinero, de la plata, para que justamente se le pueda pagar a los operarios, se le pueda pagar a los vendedores, se le pueda pagar a los proveedores, ¿cierto? Se puedan hacer buenas estrategias de publicidad, de marketing, y ahí está todo el esquema, ¿cierto?, generalizado de la empresa, dividido en las típicas áreas. Y por otro lado, está la gerencia general que armoniza cada uno de estos departamentos para que todos funcionen como un reloj, ¿cierto?, y de tal manera que el relojito dé la hora. Bueno, en los años 60, entonces, había muchos problemas del tema de inventarios. Las empresas, ¿cierto?, ya estaban creciendo, se estaba masificando también inclusive la producción así en línea, ¿cierto? Antes se fabricaba poco menos que a mano, ¿cierto?, un producto, dos productos, ahora ya la masificación era 100 productos por hora, rapidito, y por lo tanto ya el tema de los inventarios empezó a complicar mucho la historia, ¿cierto?, de las empresas. Estamos hablando de empresas que fabrican, ¿cierto? Esa es la idea. Y ahí surgió, por lo tanto, la necesidad del departamento de producción manejar los inventarios, ¿cierto? El stock de inventario, el stock inicial, el stock final, cuánto inventario tengo, cuál es la movilidad del inventario, lo primero que entra, lo primero que sale, lo primero que entra, lo último que sale, ¿cierto? Todas las teorías y las técnicas relativas al inventario, y se implementó un programa que justamente nació, ¿cierto?, con este análisis. Con los tiempos se dieron cuenta que estaba muy bien implementado, se manejaban muy bien los inventarios, ya no había tanta pérdida, ¿cierto?, por obsolescencia de inventario, ya tenía un control bastante más preciso de cuántos son los montos que yo tenía en inventario, las cantidades de productos que tenía, tanto de mi producto final como mi producto intermedio, y fue tomando forma, fue, ¿cierto?, logrando éxito, y se implementó muy bien en la parte inventario. Entonces, bueno, dijeron, ok, dado que el departamento de producción, ¿cierto?, no solamente consta de los inventarios, sino que también de la producción en sí, las materias primas para fabricar mis productos, ¿cierto?, y todo lo que significan las distintas actividades dentro del departamento de producción, dijeron, ok, por los años 70, entonces esto se implementó, ahora se amplió a todo lo que es el área de producción. Y ahí comenzó, ¿cierto?, la planificación y el control de la producción. O sea, no solamente los inventarios, que era muy importante porque eso era un desorden que había muy grande, ¿cierto?, en la empresa, porque si no sabemos cuánto tenemos de inventario, ¿cierto?, podemos llegar a tener una cantidad muy grande de inventario y se puede poner a, ¿cierto?, ya
caer en obsolescencia porque dependiendo del movimiento que tenga, no lo puedo dejar mucho tiempo. Tenía que controlarlo, lo controlé bien, ahora controlemos todo el departamento. Y se empezó a controlar la materia prima, la producción en particular, y obviamente los inventarios, y también nuevamente volvió a ser exitoso, ¿cierto? Se desarrolló muy bien en el área de producción, se mejoraron los tiempos, se mejoró la calidad de producción, se mejoró, por lo tanto, la producción en sí. ¿Y qué pasó? Por lo tanto, ¿cierto? Por los años 80 ya dijeron, bueno, si estamos hablando de que este programita partió en inventario, ahora ya estamos analizando producción y lo está haciendo muy bien, bueno, ampliémonos, ¿cierto? Para todo el tema del apoyo a las decisiones y la optimización del proceso de manufactura. O sea, ahí ya empezó, ¿no es cierto?, la gerencia de producción, no solamente era algo operativo, sino que ya también algo decisional, porque yo podía tomar decisiones con respecto a lo que está pasando dentro del departamento de producción, y fui mejorando, por lo tanto, ya en demasía ese departamento, entre medio los otros, ¿cierto?, que fueron quedando un poquitito más obsoletos, porque cada uno de ellos, ¿cierto?, tenía sus distintos programas. El de finanzas tenía su programa de finanzas, el de recursos humanos manejaba su programa de recursos humanos, el de venta manejaba los ciertos programas de venta, desarrollo de análisis de mercado, de oferta, de demanda, y por otro lado teníamos producción, ¿cierto?, manejándose muy bien, muy controlado con este programa. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente, ¿cierto?, por los años 90, ahora se integraron todos los negocios, todas las áreas, porque dijeron, bueno, si estamos muy bien, ¿cierto?, en producción, estamos ya en la toma de decisiones del proceso de manufactura, ampliemos este programita, ¿cierto?, entre comillas, ¿cierto?, programita, y que me comience a ayudar en otras áreas. Entonces ahí, ¿no es cierto?, el famoso CRM, y ya es un análisis un poquito más, ¿cierto?, más profundo de todo lo que es la logística interior de la empresa con respecto a las compras, con respecto a las ventas, con respecto al inventario, con respecto a la producción. ¿Ok? Y a medida que fueron pasando los años, ya por el año 2000, se incluye ya no solamente la parte operativa de todas las áreas, sino que ya se incluye la administración gerencial, y por lo tanto ahora, ¿cierto?, el gerente general o el dueño de la empresa o los socios ya tenían la disposición de ingresar a un programa a través de una clave y podían ir viendo todas las distintas áreas, el movimiento que tenían ellas, el avance, el retroceso, qué tenían que controlar, qué tenían que mejorar, de acuerdo a lo que estaba planificado, ¿cierto? No nos olvidemos que este sistema me permite mejorar todo lo que es mi sistema de planificación. La planificación es antes, ¿cierto?, de realizar la operación, y por lo tanto está en un papel, y yo tengo que ir chequeando después que a medida que la empresa va avanzando, ¿cierto?, a medida que la empresa se puso en marcha, se vaya cumpliendo con lo planificado. Y ahí está, ¿no es cierto?, el sistema SCM. Y finalmente, como dice ahí, faltó una parte, es todos los negocios. No, algo pasó. Mal escrito estaba. Negocios. ¿Qué dice? Negocios. Ahora sí. Ok. Entonces ya a partir, ¿cierto?, de este tiempo, digamos, hoy en día ya el ERP me permite avanzar en todas las áreas. Y lo bueno es que es un sistema bastante amigable, bastante sencillo, pero como todo sistema informático, ¿cierto?, es importante señalar, es importante destacar que tiene algunas restricciones de entrada, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que controlar el uso de la información a través, ¿cierto?, de ciertas medidas de seguridad al interior de la empresa, porque obviamente no todos pueden tener acceso, ¿cierto?, a la información macro de mi empresa, porque no se olviden que la competencia siempre está mirando al lado y está buscando la forma de saber, ¿cierto?, de conocer, de enterarse de cuáles son los costos de la empresa, ¿cierto?, cuál es el material que tiene, cuál es el proveedor que le está entregando ese material a un muy buen precio y muy buena calidad, cuáles son sus clientes, dónde están ubicados, cómo le pagan, ¿cierto?, cuáles son las remuneraciones que la empresa le está entregando a sus trabajadores, y por lo tanto, ¿cierto?, va conociendo también el procedimiento del manejo integral de la empresa. Para eso, seguridad y control. Y este programa lo permite, ¿cierto? A través de las distintas claves se van permitiendo solamente el acceso restringido o amplio, dependiendo de quién sea,
y por otro lado, ¿cierto?, tener la seguridad de que la información, los datos almacenados permanezcan almacenados y no que en algún momento por algún corte de luz más o menos, ¿cierto?, se corte el sistema y todo lo que tenía almacenado se perdió. Y eso, ¿cierto?, también lo permite este programa con la actualización de instalar, ¿cierto?, en la nube o en algún sistema especial que tenga la empresa, como el resguardo de esa información, y por lo tanto también está la confiabilidad y la seguridad de que la información acumulada va a estar ahí y siempre, ¿cierto?, va a estar presente en el momento que se requiera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los ERP nacieron de un problema de inventario, que alguien podría decir, pero los inventarios serán importantes, claro, en una empresa que, como le digo, que fabrica, que se dedica a la fabricación, es importante porque ahí va a haber, ¿no es cierto?, si yo necesito fabricar más o fabricar menos en el periodo siguiente, o si tengo mucho stock, tengo poco stock, estoy atendiendo bien a mis clientes, la calidad del stock, ¿cierto?, la periodicidad con la que ese stock se mueve, y por lo tanto, de ahí empezó a surgir esta necesidad, controlar muy bien esa parte, se controló todo el área de producción, se dieron cuenta que el área de producción lo manejaron perfecto, empezaron a tomar decisiones con esa área, y lo empezaron a implementar al área de venta, al área de compra, al área de recursos humanos, ¿cierto? Y empezó a aparecer ya la administración gerencial completa del programa, integrado, funcional y modular. Y esa es la gracia, ¿cierto?, que tiene un famoso ERP, que interviene en todas las áreas de la empresa en forma integrada. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo hago un movimiento, por ejemplo, en el departamento de compra, automáticamente ese movimiento en compra, ¿cierto?, va a afectar, de alguna manera, a inventario, y por lo tanto, ¿cierto?, la gente de venta va a saber también que tiene esa disponibilidad de ese recurso para poder venderse. El de finanzas sabe que tiene que pagar una factura porque existe algún proveedor, mucho material, etcétera, etcétera, y por lo tanto todos estos participan dentro de este organismo, de este programa, de este software que se llama ERP. ¿Cierto? Yo aprieto un botón y al apretar un botón se da la base central y la base central se acumula y todos los distintos departamentos tienen acceso a información y por lo tanto se va actualizando. Pero, ¿cierto?, como les comentaba, este programa, al igual que la mayoría de los programas, depende, ¿no es cierto?, de la información que se le ingrese. Es decir, el digitador, ¿cierto? Porque yo puedo tener un muy buen control de las facturas, de las facturas compras, facturas ventas, del inventario, de la producción, de mi materia prima, etcétera. Pero si la persona que ingresa, ¿cierto?, es descuidada y se equivoca en el número de facturas, se equivoca en el monto a pagar, el sistema, ¿cierto?, dependiendo la característica, no tiene una luz roja que se le prende que diga, tú te ingresó esa factura por 10 millones y es solo de 1 millón, sino que se ingresó y salió. Lo mismo, por ejemplo, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta en remuneraciones, que nosotros ingresamos los datos, ingresamos los saberes, ingresamos los descuentos, ¿cierto?, se aprieta el botón, y si no hay un control interno, a la persona va a salir que en vez de pagarle 500.000, estamos pagando 5 millones. Y ahí, obviamente, que se genera un problema. ¿Por qué? Porque primero, de seguridad, de imagen, ¿cierto? El trabajador no va a saber si se queda callado o avisa, y ahí, ¿cierto?, empiezan los problemas también internos dentro de la organización. Para eso, controles. Y para eso también es importante manejar, ¿cierto?, que si viene cierta la información ingresa, pero yo tengo que controlarla, ¿cierto? En algún momento tiene que chequearse primero las remuneraciones, chequearse el inventario, chequearse la producción, o sea, tener igual una alternativa B, un plan B, para controlar que efectivamente lo que el sistema dice ocurre en la realidad, ¿cierto? Es lo mismo cuando uno hace un balance a fin de año y, por ejemplo, dice que en el inventario tengo 30 millones en materias primas, bueno, vamos a ver si están los 30 millones, y en la caja tengo 5 millones, y uno abre la caja y tiene 1. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo ocurre con el ERP, que si bien es cierto es un instrumento que me ayuda, me facilita, me agiliza la operatividad, ¿cierto?, la administración, la planificación, yo tengo que tener las herramientas necesarias para controlar, chequear y revisar. Y ustedes se van a dar cuenta después, cuando veamos el tema de las remuneraciones, que efectivamente yo lo puedo ingresar cualquier valor, ¿cierto? Por ejemplo, a Luis Quiñones, un sueldo base de 10 millones y el sistema lo toma. No va a decir, se equivocó porque aquí no pagamos tan altos sueldos. Pasó nomás. Entonces hay que controlar, ¿cierto?, la introducción de la información que hace o realiza el digitador para después yo tomar la decisión de decir, ok, está perfecto, toda la liquidación, apretemos el botón y paguemos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, como definición, son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas, ¿cierto?, de negocios asociados con los aspectos operativos o productivos de una empresa.
Eso es lo importante. O sea, todo lo que es operativo, ¿cierto? Todo lo que es productivo, que es así como repetitivo, lo hace muy rápido este proceso. Entonces yo me evito, ¿cierto?, el estar haciendo repetidamente una acción, una acción, una acción, sino que simplemente se realiza una sola vez y el sistema me lo capta inmediatamente. Se caracteriza por estar compuesto por diferentes partes integradas en una sola aplicación. ¿Cierto? Como les comentaba, ¿cierto? Todo va a una base central. Yo tengo acceso a esa base central y me llega la información de todas las áreas, no como era antes, ¿no es cierto? Que si yo quería saber algo de producción, por ejemplo, yo soy de venta, tenía que llamar a producción para que Juanito, ¿cierto?, el encargado de producción o el jefe de producción, me diga, ¿no es cierto?, si yo tengo en stock disponible como para venderle a un cliente que me quiera hacer una compra grande, porque no tenía la información en línea, ¿cierto? Y eso obviamente era bastante arcaico. ¿Por qué? Porque yo tenía que llamar y si Luchito no estaba en su puesto de trabajo, tenía que esperarlo o, ¿cierto?, ir del piso 4 al piso 1 más o menos donde estaba el departamento de producción y preguntarle. Por lo tanto, pérdida de tiempo y eso significa dinero al interior de una empresa. Ahora todo eso está integrado, ¿cierto? Está actualizado con un solo botón y en la pantalla aparece toda la información. Por lo tanto, esa es la idea, ¿cierto? La integrador que es este programa. Ahora, esas partes son de diferente uso. Por ejemplo, producción, ventas, compra, logística, contabilidad, gestión de proyectos, GIS, ¿cierto? Que es Sistema de Información Geográfica, inventario, control de almacenes, pedidos, nómina, etc. Por lo tanto, son absolutamente integrados. Entonces ahora ya no necesito tener tantos teléfonos para comunicarme con todas las personas, ¿cierto? Sino que simplemente ahora yo meto un botón y me aparece la información que corresponde y eso es lo gracioso de este programa. ¿Cómo era antes? ¿Cierto? Porque obviamente siempre había un antes, ¿cierto? Como yo les comentaba, las empresas eran un poquitito arcaicas, no había mucha tecnología. Ustedes saben que en los últimos 50 años, ¿cierto?, la tecnología ha ido cambiando de una manera impresionante. Lo que antes cambiaba en 100 años, ahora cambia en 10. Y ahora estamos viendo que en un año, ¿cierto?, ya los celulares, los televisores, todo lo que nosotros compramos ya pasan a ser los abuelitos, los nuevos, porque están quedando ¿cierto?, desfasados porque se le van aplicando una nueva tecnología y ahora cuando avancemos del 4G al 5G, todo lo que conocemos lo más probable es que va a quedar absolutamente obsoleto y vamos a tener que entrar a presenciar algo nuevo. Lo bueno es que el ERP, ¿cierto?, se ha ido acomodando, se ha ido adaptando a las cambiantes necesidades del sistema empresarial, ¿cierto?, al cambiante sistema del mundo del trabajo y del mundo de la fabricación, y por lo tanto se va actualizando rápidamente porque obviamente la gracia es que es un programa bastante sencillo en su ejecución, y por lo tanto ¿cierto?, tiene alta adaptabilidad al sistema. ¿Qué era antes una orden al interior de una empresa? ¿Cierto? Una orden se entiende que yo vendía algo, ¿no es cierto? La empresa está generando una venta. Bueno, llegaba la orden al departamento que corresponde, ¿cierto? El departamento de venta, y el departamento de venta, a través de su sistema, ingresaba la información. Pero quedaba en ese puro departamento de venta, ¿no? Y por lo tanto, el departamento de producción, que se supone, ¿cierto?, que si es una venta importante, que me va a generar una salida numerosa de mis productos, que a lo mejor ni siquiera tengo en stock, ¿cierto? El de venta tenía que mandarle ahí como aparece, ¿cierto?, así como un papelito y un avioncito de papel, de alguna manera hacerle llegar la información al de producción. Y el de producción, a lo mejor ni siquiera en el mismo día, al día siguiente, ¿cierto?, dependiendo cómo esté el departamento de producción, a lo mejor metían el papel ahí como la prioridad número 5, tomaba esa orden, chequeaba si estaba el departamento de producción, ¿cierto?, estaba todo ok, estaba supongamos que, ¿cierto?, tenemos el stock suficiente, puedo hacer el cheque a ese producto, y ¿qué es lo que hacía el personaje? ¿Cierto?, con la calma que corresponde a cada una de las áreas, porque cada una de las áreas se mandaba por sí solo, tenía sus propios objetivos, sus propias metas, por lo tanto, ¿cierto?, eran como muy estructurados. Le mandaba la información así también con 8 avioncitos de papel a logística. ¿Cierto? Logística era la que se encargaba, obviamente, de preparar, ¿cierto?, empacar todo lo que es el pedido y lo llevaba a quien corresponde. Y le mandaba la información, ¿no es cierto?, al departamento de, voy a emitir ahí, al departamento que recauda los dineros
y por lo tanto finanzas, ¿cierto? Decía, ok, tuvimos una venta, se generó una factura, y ahora voy a cobrar. Y por lo tanto, ¿cierto? Se cobraba, se recibía el dinero, supongamos, ¿cierto? Y se despachaba al cliente. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? El paso que estamos viendo no deja de ser porque iba de departamento de venta, pasamos a producción, del departamento de producción nos entreteníamos en logística, y en logística, ¿cierto? Nos pasamos a famoso recepción de los dineros. Es como hoy en día, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, si ustedes tuvieron la posibilidad, la opción de entrar al Cyber Day. Yo por lo menos así lo hice, si usted quise comprar algo en Falabella, no, perdón, Almacenes París. Y resulta que cuando yo hice todo el procedimiento, la verdad es que ni siquiera era tan barato, pero por lo menos había una oferta, pero la entrega era en 45 días más. Obviamente que existí porque no podía esperar tanto, imagínense 45 días que te llega un producto. Eso era más o menos en términos muy sencillos, que ahora se vio por la pandemia, por todos los problemas que se ha generado esta situación, era lo que pasaba antes. Entonces, obviamente que la empresa no funcionaba muy correctamente, ¿cierto? Eran bastante lentas, bastante demorosas. Después que el cliente recibía el producto, a lo mejor no coincidía con lo que compró, y ahí tenía todo otro proceso nuevo, y ahí al final el cliente lo único que decía es no le compro más a esta empresa porque se demora mucho y aparte que lo que me llegó no corresponde. Bueno, esa cierta situación cambió, obviamente, cuando se generó el ingreso de nuestro famoso y amigo ERP, porque ahora es así. Obviamente que esto siempre es lo romántico, ¿no es cierto? Lo que debiera ser, lo que debe ocurrir. Lo más probable es que en algunas empresas todavía sigan con esos procedimientos. De repente un departamento quiere mandar más que el otro, y por lo tanto no suelta la orden mientras no esté claro que esté pagado, el de finanzas no le da la orden al otro para entregarle el producto. Bueno, puede ocurrir eso, pero se supone que ahora es mucho más ágil, porque si ustedes se fijan, ¿cierto? Hay aquí al centro, yo lo voy a mostrar, esto que está aquí, ¿cierto? Es la mesa central, o ¿cierto? Donde se acumula toda la información, y a esa información que ya está acumulada, automáticamente hace finanzas, manufactura, inventario, recursos humanos, ventas, servicios, análisis de datos, y le podemos ir agregando otras cosas más. Por lo tanto, ¿cierto? Ahora cuando ingresa algo dentro de la empresa, automáticamente todos los sistemas lo saben. Y al que le corresponde, ¿cierto? No puede decir, no tenía idea que ingresó una orden nueva, porque lo más probable es que le haya llegado una información y va a tener que apretar ese botoncito, ¿cierto? Y ahí se da cuenta que llegó una orden. Por lo tanto, producción va a saber que va a tener que producir rápidamente ese producto, porque a lo mejor no lo tengo, o entregarlo automáticamente si está en el inventario. ¿A quién se lo entrega? ¿Cierto? El departamento de logística. En logística después entrega la información automática, porque es el paso a paso. Al de finanzas, el finanzas cobra, o que está pagado, ¡pum! Y se envía el producto. Por ejemplo, si es contrapago o qué sé yo. Por lo tanto, la agilidad del proceso es bastante diferente. Esa es la gracia de tener ahora un sistema moderno, actualizado, controlado, integrado y modular. ¿Por qué es modular? ¿Cierto? ¿Cuál es la característica de que sea modular? Porque, por ejemplo, una empresa inicialmente no tiene por qué comprar todos las distintas, los distintos módulos, ¿cierto? Podría comenzar, por ejemplo, con el tema de manufactura, suponiendo que sea una empresa de fabricación, recursos humanos para el tema de nómina, ¿cierto? Y hacer automáticamente la liquidación de sueldo, bien controladita, bien detalladita, y, por ejemplo, ventas y para contar. Después yo puedo ir agregando, ¿cierto?, otras áreas, y por lo tanto lo bueno es que simplemente se va acomodando, ¿cierto? Y queda como un Lego, ¿cierto? Que se va formando un proceso mucho más amplio, pero que se va simplemente complementando con lo que ya existe. Entonces yo puedo partir por lo básico y puedo ir generando después, ¿cierto?, un programa mucho más completo, mucho más avanzado, que obviamente tiene costos diferentes para la empresa, y por eso que, ¿cierto?, depende del tamaño de una empresa, es lo que uno va a elegir. En otras palabras, es como la camisa, ¿cierto?, a la medida. Y esa es la gracia, ¿cierto? Como les comentaba, no necesito comprar un camión porque voy a partir con una camionetita, perfecto, parto con la camionetita, me funciona, y a medida que el negocio lo vaya requiriendo, puedo ir comprando más módulos y finalmente llegar a tener mi camión completo, ¿cierto? Y trabajar con ese sistema.
Entonces, si ustedes dan cuenta, la evolución que ha tenido el ERP al interior de la empresa ha sido muy positiva, porque justamente eso es lo que la empresa necesita. Hoy en día, ¿no es cierto?, el mercado es tan agresivo, es tan cambiante, las necesidades, ¿no es cierto?, uno tiene que estar ahí viviendo cuál es la necesidad del consumidor para ir modificando rápidamente mi situación, y eso lo permite, ¿cierto?, a través de un sistema bastante ágil. Obviamente, ¿cierto?, que si yo soy una fábrica de muebles de madera y me doy cuenta que ahora las personas están requiriendo muebles de aluminio, ¿cierto? No va a ser tan rápido el cambio porque a lo mejor las maquinarias, los trabajadores, no sé si de la madera van a trabajar perfectamente bien en aluminio, o las máquinas, ¿cierto?, que cortan, que hacen los cortes de madera, sirven para aluminio. A lo mejor hay que hacer algunos cambios, ¿cierto? Va a haber un periodo de adaptación, pero rápidamente el proceso lo permite, por lo menos en la parte informática. Y eso es la característica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y características principales del famoso ERP? Primero, optimizar los procesos empresariales, ¿cierto? Tomar decisiones muy rápidas, por ejemplo, en cuanto a quiénes son mis compradores, quiénes son mis clientes, dónde están, cómo están distribuidos, qué edad etaria tienen, en qué lugar, ¿cierto?, o en qué comunas participan activamente, si son más mujeres, hombres, niños, ancianos, etcétera. Quiénes son mis proveedores, ¿cierto? Cómo me llega la materia prima, en qué condiciones, si tengo o no tengo merma, cuáles son los precios, los beneficios que me dan, y por lo tanto, ¿cierto?, puedo ir atacando todo lo que es externo rápidamente, más lo interno, cuanto al proceso de producción, materia prima, mano de obra, remuneraciones, hora extra, ¿cierto?, gastos financieros. Entonces voy analizando toda la información, por lo tanto me optimiza los procesos empresariales, de todas maneras. Acceso a toda la información de forma confiable, ¿cierto? Como les digo, uno tiene que tener los controles respectivos, pero la información que se ingresa, que esté chequeada y controlada, es automáticamente actualizada. Yo aprieto un botón como dueño y puedo ir viendo la evolución de las ventas, la evolución de los costos, ¿cierto?, las remuneraciones, los gastos, los costos que tengo en el interior de la empresa. Y por lo tanto, esa es la gracia de este sistema. La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización, ¿cierto? Como yo les contaba antes, el de producción, como era su trinchera, manejaba solito esa información, ojalá nadie la supiera porque yo quiero lograr mis propios objetivos. El de venta hacía lo mismo, el de compra hacía lo mismo, y había como una pelea entre ellos, y por lo tanto la información no era muy, como que pareciera que fueran enemigos, siendo que trabajaban en la misma empresa. Ahora está toda integrada y automática, yo aprieto un botón y tengo acceso a la información. Por lo tanto, no tengo nada que ocultar, todo lo contrario, sino que el compartir la información es inmediata. Y eliminación de datos y operaciones innecesarias, ¿cierto? Porque a veces, como le digo, se generaban duplicidad de actividades, duplicidad de ingresos de datos, duplicidad de esto, y vamos perdiendo tiempo, vamos utilizando más personal, vamos de alguna manera, ¿cierto?, colocándole barreras al proceso productivo y por lo tanto después al proceso general de administración y de planificación de la empresa. Todo eso se elimina con apretar un botón y tener la información. ¿Cuáles son las características entonces principales que distinguen a los ERPs? ¿Cierto? Como les comentaba, ya son, ¿cierto?, de alguna manera, y espero que lo hayan captado bien, son integradores, integran todas las áreas. Empezamos con producción, agregamos venta, agregamos compras, ¿cierto? Agregamos recursos humanos con nómina, agregamos contabilidad, tesorería, y por lo tanto, ¿cierto?, vamos involucrando todas las áreas que me interesan manejar de una manera así muy al dedillo. Modulares, ¿cierto? Les voy a insistir, ¿cierto? Cada área tiene su propio módulo, el módulo de compra, el módulo de venta, el módulo de inventario, el módulo de nómina, el módulo de tesorería, el módulo de contabilidad, y por lo tanto, ¿cierto?, puedo ir comprando en la medida que lo requiera. No necesito comprar el camión, puedo comprar una camionetita y después voy a ir creciendo. Y lo otro que les comentaba, con estos cambios acelerados del sistema, ¿cierto? La tecnología cada día evoluciona más rápidamente, ahora con el 5G, que pareciera que ya viene ahí a la vuelta de la esquina, lo más probable es que va a cambiar todo lo que nosotros conocemos de lo que es compra, venta, proceso, inventario, detalle, análisis. Bueno, este sistemita, lo más probable es que rápidamente lo va a captar y va a permitir incorporar esas modificaciones. Por lo tanto, es muy adaptable. Y esa es la gracia de este sistema. Entonces, las características, ¿cierto? Le voy a insistir, base centralizado, existe un motorcito, existe un corazón al cual llega toda la información que se ingresa al programa, pertenece a esa base de datos, a ese datos centralizado.
y yo con el acceso pertinente puedo tener acceso a toda la información independiente del departamento que sea. ¿Ok? Después dice, los componentes del ERP interactúan entre sí consolidándose todas las operaciones. Cuando yo hago una acción al interior del ERP, independiente del módulo que esté, me modifica todos los otros porque se actualiza inmediatamente. Los datos se ingresan una sola vez y deben ser consistentes, completos y comunes, ¿cierto? Eso es lo que les comentaba. Una de las características esenciales de este ERP que yo tengo que ingresar los datos no los sacan, ¿cierto?, de una línea continua que pasa la información, no, yo tengo que ingresarlo. Ingreso la factura de compra, ingreso la factura de venta, ingreso las remuneraciones personales, los días trabajados, los honorarios, las horas extras, los bonos que ganó, cuáles son los descuentos legales, la AFP que está, en la AFC, etcétera, etcétera, y ahí el sistema me genera, de acuerdo a la información que ingresé, ¿cierto? Mis reportes y mis informes. Por eso que es importante que la información sea ingresada correctamente y una sola vez para no estar modificando, sino al final se va a transformar en un sistema casi manual, ¿cierto? Que era el anterior, que la idea es obviamente eliminar eso. La empresa que lo implementa se van a tener que modificar algunos de sus procesos, porque, como les decía, ¿cierto?, tenían actividades que eran muy repetitivas, que eran muy arcaicas, que ya no se utilizan y por lo tanto ahora se automatiza y por lo tanto ingresándolo solo una vez, después lo único que tengo que cambiar son algunos datos básicos y implemento inmediatamente el programa. Esa es la gracia de este tema. Aunque el ERP puede tener menús modulares configurables según los roles de cada usuario, es un todo. Es modular, pero los módulos se integran y por lo tanto se conforman todos. ¿Ok? Entonces, es un programa con acceso a una base de datos centralizada. La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para determinadas empresas. ¿Cierto? Como le digo, una camisa a su medida. Usted necesita 3 módulos, ahí están los 3 módulos. Necesita 5, ahí está. Necesita todo, ahí está. Entonces, esa es la gracia de tener este sistema que es modular, que es flexible, ¿cierto?, que es integrador. Ahora, ¿cuáles son los típicos módulos? ¿Cierto? Obviamente que no lo vamos a incorporar todo, porque si no estaríamos hablando mucho tiempo, pero los que nos competen de alguna manera, ¿cierto?, a nosotros, son ustedes que están estudiando Administración de Recursos Humanos, obviamente la parte de Recursos Humanos, que dice relación con lo que es remuneraciones, haberes, descuentos, todo lo que es licencia médica, los contratos, los despidos, los beneficios, ¿cierto?, etcétera, que la empresa tiene con sus trabajadores. Por ejemplo, en el área de finanzas, bueno, la gestión financiera, la contabilidad, ¿cierto?, la tesorería, que también es muy importante dentro de una empresa, pero es una área diferente a la que nosotros, ¿cierto?, vamos a analizar en este ERP, que es, ¿cierto?, de taller de recursos humanos, o sea, de software de recursos humanos. Y, por ejemplo, que está muy de moda hoy en día, ¿cierto?, es algo que está absolutamente en boga, todo lo que tiene que ver con la logística, sobre todo hoy día, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta, con esta pandemia, ¿cierto?, con esta cuarentena, las empresas se tuvieron que cerrar, sobre todo porque estamos hablando, ¿cierto?, por ejemplo, de las empresas de restaurantes, ¿cierto?, de comida, tuvieron que aplicar logística, o sea, distribuir, llevar hacia el cliente la comida, ¿cierto?, el producto. Y eso es absolutamente moderno, actualizado y vigente. Y por lo tanto, también, ¿cierto?, ahí hay algunos módulos que integran el área de logística, como control de calidad, la venta de distribución, sistema de gestión de proyectos, planificación y control de la producción, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, este es un programita muy integrador, ¿cierto?, a través de módulos, pero lo bueno es que cada uno de los módulos o cada una de las áreas o departamentos de la empresa tiene sus subsesiones que también, ¿cierto?, me van permitiendo utilizar en forma completa mi programa porque es justamente lo que yo requiero como organización, ¿cierto? Este no es un programa que sea confeccionado o que se fabricó para las grandes empresas, para los grandes, ¿cierto?, las empresas multinacionales, sino que es para todo tipo de empresas. Inclusive para una pequeña y mediana empresa perfectamente se adecua, ¿cierto?, con estos módulos, y aunque yo tenga 5 o 10 trabajadores, excelente, para que me permite con un solo botón sacar las liquidaciones, tener todo chequeado con respecto, ¿cierto?, efectivamente a los haberes, los descuentos, los contratos que estén vigentes, los finiquitos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo todo a través de mis famosos libros, ¿cierto?, la emisión de los informes, los reportes, tengo la información. Ahora, ¿qué tipo de industria, ¿cierto?, maneja este programa? Esto obviamente es una encuesta que fue realizada hace un par de años atrás, pero que en definitiva, ¿cierto?, nos muestra que la más que utiliza es justamente, como yo le decía,
porque nació en esa área y por lo tanto tiene que ver con el tema de producción, ¿cierto? El tema de la fabricación, o sea, las empresas que fabrican. Y si ustedes se fijan, de alguna manera, en ese tiempo, educación tenía apenas un 1%. Es decir, esto nació al alero de la empresa y por lo tanto las empresas son los que lo necesitaban. Pero después, ¿cierto? Como todo software, todo programa que se quiere introducir en un mercado, se dieron cuenta que los ingenieros, los técnicos, los profesionales que van a ingresar a esa empresa, ¿cierto? Y que van a generar después toma de decisiones, planificaciones, ¿cierto? Van a empezar a organizar y dirigir la empresa. Si manejan un programa particular, van a llegar con esa idea y van a ingresar a ¿cierto? Ese producto porque es el que conocen, el que saben que es perfecto, que es eficiente, es rápido, es eficaz, y por lo tanto yo quiero ese programa. Y por lo tanto, ¿cierto? Hoy en día esto ha ido cambiando un poco porque la educación es absolutamente necesaria con respecto al tema de la capacitación, ¿cierto? Y la introducción de los RP al interior de la organización. Ahora, esto ha ido cambiando bastante y vemos que, por ejemplo, ya en construcción, ¿cierto? En el área de proyectos, servicios profesionales, porque son los que capacitan justamente o dan servicios, ¿cierto? De sistemas de planificación de la empresa, empezaron a aplicar nuestro ERP, que partió muy chiquitito con inventario, pero que ahora ¿cierto? Abarca toda la área, es muy conocido, está muy implementado y en nuestro país está bastante utilizado por las empresas. Eso es lo importante, ¿cierto? De tener un instrumento que sea utilizado y que sea moderno y que me sirva también como base de los conocimientos que yo voy a adquirir para cuando salga justamente a competir con los profesionales de otras instituciones que van a estar participando en el mercado en el cual yo quiero ingresar. Por lo tanto, ¿cierto? La metodología, tanto antes como después de la implementación. Definición de resultados a la implementación de un ERP. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tengo que saber? ¿Cierto? ¿Cuáles son como los pasos para yo seguir y tener una buena implementación? ¿Cierto? Yo me doy cuenta que mi negocio ya fue creciendo, ya tengo un número de trabajadores que me están complicando un poquitito hacer manual la liquidación o con un Excel, ¿cierto? Prefiero tener un instrumento que sea mucho más actualizado, moderno y rápido. La producción ya, ¿cierto? De alguna manera también se me está escapando un poco de la mano y por lo tanto los inventarios, las materias primas, ¿cierto? Los productos terminados, la entrega, la logística, las compras, las ventas, las facturas. A lo mejor hay algunas facturas, ¿cierto? De ventas que hay también olvidar que nadie las cobra, bueno, el proceso me lo indica. Las compras, ¿no es cierto?, a quién le debo con mis proveedores para no tener problemas con ellos, también voy a avisar. Entonces, necesito, por lo tanto, implementar un ERP al interior de mi empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que empezar a conocer? Como dice ahí, definición del modelo de negocio, del modelo de gestión, porque depende del tipo de negocio, son los módulos que yo voy a necesitar. Si soy una mediana empresa o grande empresa, lo más probable es que necesite todos los módulos. Si soy una pequeña, ¿cierto? Solamente a lo mejor mejorar nómina o remuneración, recursos humanos, y a lo mejor complementa, ¿cierto? Y para contar. Por lo tanto, ¿cierto? Tengo que chequear qué es lo que realmente necesito. Obviamente que la restricción principal, y que eso es absolutamente cierto, va acompañado con el recurso financiero. Porque si toda empresa pudiera comprar el módulo completo, aunque no lo utilizo al principio, pero igual lo tengo porque es barato, ¿cierto? Sería espectacular, pero obviamente que dependiendo cómo sea, la implementación puede ir variando un poco. Obviamente que tampoco los costos no son muy elevados como para decir, no, en realidad es imposible, sino que hay algunas empresas que simplemente dan la asesoría para utilizar el programa. Yo no compro el programa, sino que me asesoran, implementan ese programa y me cobran una cierta cantidad mensual, que para mí, como empresa, es muy positivo. Definición de la estrategia de implementación, evaluación de la oportunidad de utilizar el software y después empiezo ya con el tema del ERP en particular, alineamiento de la estructura y cuáles son las plataformas tecnológicas, porque depende, ¿no es cierto?, de la tecnología que tenga la empresa. Tiene que tener algunos computadores que sean rápidos, que permitan, ¿cierto?, la adaptación rápida de los datos.
y por lo tanto también eso necesita implementarse. A lo mejor voy a necesitar algunos cambios organizativos, es decir, tengo personal de más o personal de menos, a lo mejor contratar a algunas personas especiales, ¿cierto? Lo que es la administración del ERP o digitadores para que me ingresen los datos al ERP que yo requiero, y por lo tanto ahí tengo que ir conociendo cómo está estructurada mi empresa, si los funcionarios que yo tengo en este momento, por ejemplo, me permitirían implementarlo, ningún problema, si no, tengo que ver si debo realizar algunos cambios, ¿cierto? Después tengo que tener una visión completa de la solución que yo quiero implementar, que efectivamente, ¿cierto? Me mejore el tema de remuneraciones, salga de todo perfecto, que no haya ninguna discordancia, que los descuentos sean los correctos, que los haberes sean los que corresponden, en lo que es compra y venta sea efectivamente ciertos procesos que se implementan, etc. Y para eso necesito aplicar controles de calidad, ¿cierto? Implementación de los datos que se ingresan, lo tengo que chequear. Y por último, ya una vez que ya está funcionando el tema, ¿cierto? Hacer de alguna manera una auditoría, o sea, hacer un chequeo general de que efectivamente antes trabajábamos así y ahora estamos trabajando así, y cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, y también podría ser cuáles son las desventajas de implementar ya este sistema al interior de mi empresa. Entonces, ¿cierto? De alguna manera yo tengo que hacer un análisis de cuál es mi empresa, cuál es la necesidad, implementarla, si tengo que modificar alguna cosa para implementar el sistema, lo tengo que hacer, si no, si está todo perfecto, implemento, ingreso a mi programa y lo comienzo a trabajar. Hoy en día, lo bueno es que la mayoría de los profesionales que trabajan en el interior de la organización, por ejemplo, ustedes cuando salgan, ¿cierto?, a trabajar al mercado laboral, ya van a tener conocimiento del RP, por lo tanto, si ustedes están ahí en esa área y si quieren implementar un RP, simplemente ustedes digan bienvenido porque es lo que yo necesito, o a lo mejor ustedes mismos lo van a pedir para que se implemente, ¿cierto? Pero de alguna manera hay algunas empresas que no están muy avanzadas y que requieren capacitación. Ahora, ¿cuáles son los motivos de cambio? ¿Por qué las empresas, ¿cierto?, piden ese cambio? O sea, se dan cuenta de que yo necesito implementar un RP. A lo mejor ustedes tienen algún pariente o conocido que tiene una empresita que está funcionando y que de repente empezó a crecer y ya está teniendo algunos problemas. A lo mejor necesito pertinente decirle, oye, cómprate un RP. Primero, ¿cierto? Tenemos parte importante, como dice ahí, el tema de limitaciones al negocio. O sea, me di cuenta que ya no podía todo con papel y mano, o sea, papel y lápiz. Tengo que implementar un sistema, ¿cierto?, computacional. Porque ya el control de las remuneraciones, las compras, las ventas, los inventarios ya se está transformando en un desorden, ¿cierto?, que nadie conoce. Si no está la persona de inventario, parece que nadie sabe cómo funciona el inventario, ¿cierto? O si no está el personaje que hace la liquidación de sueldo, vamos a tener que pagar mañana porque no están listas las liquidaciones, ¿cierto? Eso ya no puede pasar, ¿cierto? Hoy en día, en el mundo como estamos hoy, todo debería ser rápido, preciso, justo, necesario y eficiente y eficaz. ¿Ok? Después, bueno, hablamos de disconformidad, ¿cierto? O sea, ya están, como decía, el negocio ya está creciendo de una manera acelerada, se están dando cuenta que yo mismo me estoy aplicando limitaciones al negocio porque no quiero vender más, porque voy a perder un poco las ventas, ya perdí el control, o las compras, ¿cierto? Los proveedores ya me tienen medio complicado, entonces tengo que analizar ese tema. Tengo que empezar a conversar la producción, ¿cierto? ¿Por qué está tan dispareja? ¿Por qué algunos días cumplo, otros días no cumplo? Bueno, tengo que empezar a manejar también mi negocio. ¿Ok? Y, por ejemplo, también, bueno, mayor integración, ¿cierto? Ya se dieron cuenta que el papelito y el cuadernito con la hojita en el inventario se ya pasó, ¿cierto?, absolutamente fuera, ya arcaico, chao, implementemos un sistema nuevo. Y también, que no deja de ser, mayor integración, ¿cierto? Porque como les comentaba, de departamento de compra pasaba a producción, de producción a logística, de logística a finanzas, y de finanzas, okay, chequeaba que estaba pagado, se mandaba. Pasaba una semana, 15 días, y el producto todavía está sin despachar. Hoy en día, con un botón, el productito puede salir inmediatamente. Entonces, esa es la gracia, ¿cierto?, de poder implementar, o por qué necesito implementar un ERP al interior de una organización. Si seguimos avanzando, ya estamos por terminar esta parte, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cierto? Bueno, los PPT que ustedes tienen ahí también en el sistema, ¿cierto?, son bastante precisos, bastante avanzados para que ustedes lo vayan chequeando. La ventaja, integrar la información de todos los sectores, ¿cierto? Ya lo hemos conversado, incrementa la calidad final de los bienes y servicios de la empresa,
seguridad para proteger, ¿cierto?, de posibles robos de información, porque es muy, ¿cierto?, necesario manejar mi propia información, pero que sea con seguridad. Importantísimo reducir tiempo y costo de los procesos del negocio, ¿cierto?, porque eso es lo esencial hoy en día. Yo tengo que estar, ojalá mañana con el producto, o hoy día mismo con el producto en manos del cliente. Mucho mejor comunicación entre los distintos departamentos, porque ahora sí ya la información está en línea, por lo tanto yo no necesito hacer una llamada telefónica a otro personaje que más encima no están supuestos y no lo encontré nunca. Y disminuir la preocupación de factores poco trascendentalmente operativos. O sea, se eliminan todos los procesos que están de más porque no se requieren. Y el sistema me lo va a indicar rápidamente. Y por último, la desventaja, porque siempre, obviamente, no todo es color de rosa, ¿cierto? No todo es positivo, siempre hay algunas cositas que me pueden complicar la historia, y en este caso son las famosas desventajas. Bueno, el éxito de este programa es determinado por quién lo maneja, ¿cierto? Y por lo tanto necesito personal capacitado, ¿cierto? Como yo les comentaba, los que ingresan los datos tienen que ser personas correctas que efectivamente sepan ingresar los datos. Los que controlan los datos sepan qué tienen que controlar, ¿cierto? Los que ven el programa en general tienen que saber cuáles son los lineamientos, ¿cierto?, que me permiten tomar decisiones porque estoy errado. Y por lo tanto, de alguna manera, igual se requiere una cierta capacitación, ¿cierto? No es llegar a implementar, meter el programa en el computador y ahora la empresa funciona pero perfecto y todos felices, todos contentos. Igual, ¿cierto?, hay que capacitar y entender la información que yo puedo obtener de este programa en base a los datos que se ingresaron y quiénes ingresaron los datos, cómo lo ingresaron, etc. Pueden sufrir problemas del eslabón más débil, es decir, ya ahora no se van a preocupar más del sistema, total, todo funciona bien. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, van a descuidar justamente el departamento, al área que está siempre más débil, con menos personal, por lo tanto, se supone que ahora que tienen el programa tiene que funcionar bien, ¿cierto? No es así. Obviamente que, si bien es cierto, ayuda, pero no es, ¿cierto?, como dice ahí, la bala de plata, o, ¿cierto?, el mejor regalo que yo puedo implementar en una empresa. Implementé el IRP y ahora cambió sobre las ventas, todos los trabajadores están felices, los clientes me compran de una manera impresionante, ¿cierto? No es así. Puede tener excesiva ingeniería respecto a las reales necesidades, porque a lo mejor tengo que hacer muchos cambios internos porque eran muy arcaicos, tengo que cambiar mercadería, cambiar proveedor, cambiar cliente, no sé, podría ocurrir eso. Y una cosa que es muy importante, que siempre está vigente, sobre todo en algo nuevo, la famosa resistencia, ¿cierto?, de compartir la información. Porque hay algunos que les gusta manejarse en su departamentito y ojalá yo sea el rey de esta empresa y no me gusta compartirlo con los otros. ¿Ok? Y por último, la famosa resistencia a los cambios, ¿cierto? Siempre hay gente que se opone a los cambios, ya sean para bien o para mal, siempre dicen no. Y por lo tanto uno tiene que entrar a explicarle cuál es la nueva versión, cuáles son los beneficios, que son mucho más que las desventajas, cuál es la gracia de implementar, ¿cierto? Cómo uno va a poder ver, analizar su empresa de una manera mucho más detallada, mucho más precisa, mucho más concreta. Entonces, si ustedes se fijan, la importancia que tiene el ERP para ingresarlo al interior de una organización es bastante precisa, ¿cierto? Son integrales, integran todas las áreas, son modulares, por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo ir paso a paso, y son adaptables, es decir, rápidamente, ¿cierto?, se pueden modificar de acuerdo a las reales necesidades que tiene este sistema actual hoy día del mundo, que es absolutamente dinámico y cambiante, sobre todo en la parte tecnológica. Si ustedes se fijan, hay harto, ¿cierto?, que entretenido que ver, nos ayuda de una manera bastante precisa y concisa tener un programa de estas características para yo poder avanzar en el mundo de los negocios. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Una cosa importante es que, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera, ¿cierto?, yo fui modificando un poco el tema de lo que estaba dentro, o sea, resumí, ¿cierto?, los PPT que ustedes tienen, porque la idea es, en lo posible, ¿no es cierto?, que uno no hable mucho. Bueno, en las primeras clases uno siempre tiene que presentar los contenidos, ¿cierto?, las diferentes definiciones, la aplicación, las ventajas, desventajas, y por eso es que uno como que participa más. Pero después, más adelante, ¿cierto?, si a medida que vayamos avanzando ya en el uso del programa, ustedes van a tener que ir participando más porque van a tener que ir implementando, ¿cierto?, lo que se está haciendo en el aula, en sus computadores, para ir viendo, ¿cierto?, cómo el avance de la información. Y después se dan cuenta que
lo que pareciera que es muy complejo, en realidad no es tan complejo, ¿cierto? Yo tengo que tener claro nomás cómo se ingresa la información, después sacar los informes y checar esos informes, ¿ok? Así que esa es la gracia de este curso, ¿cierto? La primera semana, si ustedes se dan cuenta, dentro de las actividades que se les pide hacer un mapa conceptual, ¿cierto? El mapa conceptual es, por ejemplo, simplemente conocer cuáles son los conceptos claves y la idea central y eso plasmarla, ¿cierto? Así como en un sistema de líneas puntualizables o, por cierto, a través de algún árbol genealógico, por ejemplo, ¿cierto? Aquí nació, después se desarrolló en esto, cuáles son las ideas principales, cuáles son las características básicas del sistema ERP. Y esa es un poquito más o menos la idea, y después ¿cierto? Ir avanzando un poquitito en las áreas ya puntuales del programa en particular, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver una vez que terminemos esta parte de teoría y de análisis de datos, de información inicial. ¿Ok? Otro punto que hay que ver, ¿no es cierto? A ver, espérense. Voy a compartir esto último y aquí está compartir. ¿Están viendo ahora un PPT que dice importancia de un ERP en la empresa? Sí, profe, sí se ve. Ya. Bueno. Bueno, la idea como está en la primera clase tampoco yo no la voy a hacer muy extensa, ¿cierto? Porque no quiero cansarlo mucho, porque en así pues el profe que habla, ¿cierto? Es lo que me aburre. Pero en realidad lo que yo les quiero comentar es justamente lo que yo les decía. Esto yo igual se lo voy a subir al aula virtual para que ustedes los tengan, ¿cierto? Lo repito, que yo preparé como un resumen de toda la información que ustedes tenían. Es que hoy en día las organizaciones, las empresas requieren de un sistema que sea actualizado, integrador, que sea, ¿cierto? Información en el momento, oportuna y precisa. Y para eso están, ¿cierto? Lo que es estos programas de RP que me permiten justamente compatibilizar los movimientos que tiene la empresa con los movimientos que tiene el mercado en el cual participa la empresa. Y por lo tanto, ¿cierto? Está, como dice ahí, los principales roles están dados por la dinámica de la aplicación de los logros al interior de la empresa, la rápida aplicación y aceptación de nuevos productos, porque hoy en día todo cambia, ¿cierto? Todo es desechable. Antes uno tenía, ¿cierto? Un material o un producto años, ropa por año. Hoy en día todo es desechable. Inmediatamente lo cambio porque sale algo nuevo. Le hicieron una pequeña modificación al producto y quiero ese otro, lo mismo, solo que ahora le pusieron una rayita roja, pero yo quiero tener que tiene la rayita roja porque el otro ya es viejo. Y por lo tanto, ¿cierto? Todos estos cambios que ocurren al interior de la organización, al interior del mercado, también al interior de la parte de los cambios socioeconómicos, ¿cierto? Ahora las empresas son cada vez más modernas, ¿cierto? Necesitan aplicar tecnología, necesitan aplicar lo nuevo, satisfacer las necesidades, por lo tanto, se tienen que preocupar justamente de todo lo que dice en relación con los aspectos económicos, financieros y tecnológicos. O sea, esos cambios que están al interior de la empresa van a estar, de hoy en día, llegaron para quedarse, como se dice. Por eso es que el sistema de información integrado, ¿cierto? Que es el que hace el ERP, se hace cada vez más indispensable, dentro de las organizaciones. Porque muchos de los documentos se comparten, ¿cierto? El de compra necesita que el de producción sepa que hay un producto que se está vendiendo y que el departamento de producción dé el ok porque tengo la capacidad, o si no, generar la producción inmediatamente. El de logística para saber, ¿cierto? Cuáles son los productos donde tiene que llegar. El de venta porque justamente se generó esa venta y el de finanzas porque va a haber una compra y una venta que a lo mejor tengo que manejar, ingresar recursos, sacar recursos. Todo tiene que ser integrado. Por lo tanto, ¿cierto? Toda la información tiene que ser disponible inmediatamente para que no sea algo complejo y algo difícil en el interior de la empresa. Porque eso ocurría cuando esto era manual, ¿cierto? Y cada una de las áreas se manejaba en forma independiente y realmente era un desorden porque si no estaba el gerente de venta nadie sabía lo que se había vendido. Y eso no puede ser. Por eso es que surgió, ¿cierto? Todo lo que hoy en día conocemos como la tecnología de la información que está de moda. Y eso ha favorecido considerablemente la gestión de información y proporciona las mejores alternativas con el objetivo de servir apoyo a la gestión de una empresa. Eso es lo fundamental. Tanto a nivel gerencial, es decir, el gerente general, ¿cierto? Con todos sus gerentes manejan la información, como a parte operativa.
el personaje, ¿cierto?, que está encargado del inventario, cuánto me queda de stock, ¿cierto?, cuánto tengo que preocuparme, si estoy bajo el stock, qué es lo que primero tiene que salir, qué es lo último que tiene que salir. Por lo tanto, toda esta información, ¿cierto?, habla del proceso de planificación que justamente del ERP. Y cuando implemento este sistema al interior de la empresa, por eso la importancia, ¿cierto?, como para resumir, facilita el registro, la actualización y la consulta de la información. Genera información global, o sea, todo en los sistemas integrados. Facilita y apoya la realización de controles, porque yo saco un informe, los chequeo de acuerdo a la planificación, estoy perfecto. Y apoya los procesos, obviamente, de autoevaluación, ¿cierto?, a través de los famosos reportes estadísticos y otros informes que yo puedo ir sacando periódicamente de la empresa por la cual yo estoy trabajando. ¿Cuál era el tema ahora, saliendo un poquitito Chile, de América Latina? Como dice ahí, sistemas poco integrados, incompletos, poco flexibles. O sea, todo lo contrario de lo que ocurría, ¿cierto?, cuando se implementó, cuando se empezó a implementar el proceso del ERP, que ahora son completos, integrados y absolutamente flexibles. ¿Qué es lo que son un sistema incompleto? Completo, ¿cierto? Lo contrario de incompleto, quiere decir que cubre todas las necesidades en materia de todos los niveles de la organización operativa, tanto mandos medios, alta gerencia, todo. Y por lo tanto, el incompleto es que no todo el mundo tenía acceso a la información, posiblemente a lo mejor solamente los encargados de ciertas áreas, y por lo tanto la gerencia general tenía que solicitar la información, a lo mejor la información se la entregaban de acuerdo a lo que ellos querían entregar y no de acuerdo a la realidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se requería algo que sea preciso para todas las áreas y en el mismo momento. Por lo tanto, tiene que ser completo, ¿cierto? La idea es, en definitiva, que brinda datos oportunos para el control y la planificación. Eso es lo que necesito. Hoy día yo necesito tomar una decisión, aprieto un botón y veo cuánto están los inventarios, cuánto me queda, cuánto le doy a los proveedores como para pedir más información. Si tengo más material, si tengo materia prima, si tengo inventario, perfecto, voy a hacer a lo mejor una promoción especial para 2x1 para sacar rápidamente esto lo que tengo ahí acumulado y por lo tanto me permite tomar decisiones y controlar la planeación. ¿Qué es lo que es un sistema no integrado? ¿Cierto? Obviamente también la gracia del ERP es que es integrado. Bueno, simplemente, ¿cierto?, es que un sistema que no es integrado, como dice la palabra, desintegra todo lo existente, porque cada uno de ellos lucha por su parte, quiere lograr los mejores objetivos, eso está bien, pero el problema es que yo logro mi objetivo en vez de lo otro cuando entiendo que esto debería funcionar como un reloj. Cada departamento, ¿cierto? Si uno abre un reloj, se da cuenta que el relojito tiene como rueditas, ¿cierto?, que se van moviendo, una chiquitita, una un poquitito más grande, otra mediana o grande, bueno, pero todas se van moviendo para el mismo lado y una mueve la otra y finalmente el reloj da la hora. Esa es la idea. Por lo tanto, siento que sea un sistema no integrado, como es ahí, esto puede ocurrir si no se cuenta con un ERP, salvo la interfaz elemental como un sistema contable. Es la falta de integración de una empresa lo que me genera distorsión y me genera problemas para avanzar. Un ejemplo fundamental en el recurso que nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?, que es el área del recurso humano. Nosotros nos podemos preocupar del sistema de reclutamiento y selección de personal, un lenguaje aplicado como corresponde, en una red, ¿cierto?, que está comunicada y por lo tanto, ¿cierto?, la comunicación de envío de información es inmediata. Se evita duplicidad de información, imposibilidad de control automático, inversión innecesaria de tiempo y gasto innecesario de papel si yo no aplico mi sistema informático de ERP, me genera todo esto. Y eso es lo gracioso cuando yo estoy utilizando este programa en el mundo de... ¿Qué pasó? Ejemplo de la ERP. Bueno, dupliqué la lámina. Lo mismo puede ocurrir con compras, ventas, inventario, control de presupuesto. Toda la información, ¿cierto?, tiene que ser moderna, actualizada, inmediata, tiempo real. No puedo tener, ¿no es cierto?, el hecho de que yo necesite que la persona esté para que me informe lo que está ocurriendo en un determinado departamento. La persona puede estar hasta con licencia médica y yo aprieto un botón y ahí está la información. Eso es lo bueno que tiene este sistema que es integrado.
y que sea poco flexible, ¿cierto? Bueno, eso entendemos lo que es flexible y poco flexible, pero existen pocos sistemas que deben ser tan flexibles como los de recursos humanos, porque no se olviden que los recursos humanos están permanentemente en cambio, ¿cierto? Se contrata gente, se despide gente, se capacita gente, se da horas extras, se da beneficios, se dan bonos, descuentos especiales, AFP, AFC, salud, planes de salud, etcétera, licencias médicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesito, ¿cierto?, un sistema que rápidamente me autorice toda esa información y no tenga que perder mucho tiempo en el análisis de cada una de ellas. Porque a medida que va ingresando los datos al sistema, el sistema automáticamente los va actualizando y por lo tanto la información está precisa. ¿Ok? Como dice ahí, perdón, como dice al final, es difícil pensar en algo que no pueda cambiar. ¿Cierto? Yo puse un iPhone que hoy en día uno se compra poco menos que el iPhone 8 un par de meses atrás y uno se creía poco menos que tengo lo mejor y ahora ya vamos como en el iPhone 11, yo creo que ya estamos en el 12, o sea, todo ha ido cambiando y todo es así también en el sistema informático, en el sistema, en nuestro mundo y no hay nada más que hacer que lograr, por lo tanto, la famosa flexibilidad. ¿Cierto? ¿Qué significa flexibilidad? Poder obtener información no estructurada con anterioridad en cualquier momento. ¿Cierto? Yo, donde esté, yo puedo estar de vacaciones, a lo mejor en la playa, aprieto un botón, sé cómo está mi empresa. O voy de viaje, ¿cierto? Aprieto el botón y sé cómo está la empresa. O estoy en mi casa, ¿cierto? Hoy en día que estamos todos ahí de repente medio acuartelados, puedo ir viendo, ¿cierto?, el movimiento y cómo va ocurriendo la empresa. Por ejemplo, dice, es común que el gerente general solicite el currículum de los empleados que viven en la zona este, con edad entre 25 y 35 años, con más de 5 años en la empresa, que tengan un segundo idioma, cuyas calificaciones sean sobresalientes en las últimas 3 evaluaciones y que conozcan tal o cual software. Yo aprieto, ¿cierto?, hago la selección, aprieto un botón y me aparece el listado. Y le puedo dar, ¿cierto?, una promoción especial o lo puedo tener como candidato a lo mejor a una gerencia, a alguna parte diferente dentro de la empresa, justamente porque cumple todos esos requisitos y lo necesito porque forma parte de las necesidades de mi organización. Entonces ahora yo como empresa puedo ir, ¿no es cierto?, manejando mucho mejor mi personal, puedo tener muy claro cuál es la evolución de la remuneración y si están ido aumentando, disminuyendo, creciendo en el tiempo y por lo tanto puedo ir tomando las medidas y los controles respectivos y necesarios. ¿Ok? Esa es la gracia cuando nosotros vemos e implementamos un software, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia que tiene un programa ERP al interior de una organización? Me permite ser más flexible, me permite ser más dinámico, me permite ser absolutamente innovador y actualizado, y por lo tanto, cuando yo implemento un sistema que se llama ERP al interior de mi organización, si bien es cierto, como yo les digo, no va a ser, ¿cierto?, la panacea, en el sentido yo metí el programa RP y ahora, si por arte de magia, la producción está perfecta. Las ventas aumentaron, los costos bajaron, ¿cierto? Los proveedores me están dando más crédito. O sea, entendemos que no es así, ¿cierto? Este es un control operativo de la empresa que me permite tomar decisiones de lo que efectivamente ocurre en la empresa. Obviamente que cuando yo tengo la información más precisa, más adecuada, y por ejemplo me doy cuenta que dentro de mis proveedores, ¿cierto?, yo tengo uno o dos que ya estoy como a punto de caer en mora, y por lo tanto, ¿cierto?, me puedo ahí tomar la decisión de pagar a ellos primero para controlarlos de alguna manera y tenerlos bien contentos, bien motivados para que me sigan vendiendo. Por otro lado, mis clientes, que a lo mejor tengo unos clientes por ahí favoritos, los que más me compran, los más simpáticos, pero resulta que son los que más me den y les cuesta pagar. Y por lo tanto, ¿cierto?, puedo tomar medidas también de control para pronto pago. ¿Qué pasa con los inventarios? ¿Cierto? Se van aumentando, disminuyendo, la producción, si está de acuerdo a lo que es departamento de ventas, genera con respecto a producción y no se me generan stock, ¿cierto?, muy grandes que pueden caer en obsolescencia. ¿Qué pasa con los recursos financieros? ¿Cierto? Si están los dineros suficientes en las cuentas corrientes para pagar la remuneración a mis proveedores, pagar el arriendo, el dividendo, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo toda esa información integrada, actualizada, inmediata y real, yo puedo tomar decisiones de la mejor manera. No se olviden que el papel, ¿cierto?, de un administrador, ya sea de recursos humanos o administrador de empresa, es tomar decisiones. Un buen administrador siempre tiene que estar tomando decisiones. Y las decisiones se toman
siempre y cuando la información sea la correcta. Si yo tengo información errada, en base a esa información puedo tomar una mala decisión, ¿cierto? Si yo tengo la información a través de los datos, que son los precisos, puedo tomar muy buenas decisiones y por lo tanto la empresa va a funcionar y va a marchar de mejor manera. Y de eso, ¿cierto? Si bien es cierto, el ERP no me va a dar, ¿cierto?, el punto que necesito, sí me permite extraer la información correcta, adecuada para tomar las mejores decisiones. ¿Okay? Porque yo puedo tener implementado muy buen ERP, pero tengo un muy mal administrador, igual esa empresa puede llegar, ¿cierto?, a entrar al fracaso y no significa que le va a ir de ahora en adelante porque ingresó el ERP, todo va a salir perfecto. ¿Okay? Es un sistema que yo puedo utilizar, pero que en definitiva también lo tengo que saber utilizar. Y por eso necesito conocer el instrumento, la información, cómo se ingresa, cuáles son los datos que tengo que checar, cuáles son los datos que tengo que controlar, cuáles son los informes que puedo sacar, para ir tomando, ¿cierto?, las medidas correctivas si es necesario. ¿Ok? Voy a dejar ahora de compartir. Y si ustedes se fijan, hay harto que decir del ERP, ¿cierto? Pero tampoco no quiero ser repetitivo. Los PPT que ustedes tienen ahí en el sistema, en el aula virtual, ¿no es cierto?, de alguna manera enfocan lo mismo que yo les comenté, solo que yo lo quise hacer de una manera un poquitito más resumida, ¿no es cierto?, aunque da harto material. Ustedes también tienen la información, por ejemplo, de lo que es el código, ¿no es cierto?, de las leyes, pero eso es solamente como para que ustedes tengan algún conocimiento, ¿cierto? No se preocupen porque en ningún momento se les va a preguntar por la normativa, por la ley, por esto, sino que simplemente para que tengan los conceptos de que cuando nosotros queremos entrar al mundo de las remuneraciones, hay que preocuparse de muchos detalles, y dentro de los detalles están obviamente las leyes, ¿cierto? Porque yo no puedo implementar un sistema normativo al interior de mi organización si no está de acuerdo con la ley del país. ¿Ok? Eso a medida que vayamos avanzando un poquitito ya lo vamos a ir conversando, pero lo importante es que ya nos estamos metiendo en este mundo, ya se supone que ustedes ya entienden qué es lo que es un ERP, ¿cierto? ERP, al revés, ¿no es cierto? Planificación de recursos empresariales. ¿Cuáles son los recursos empresariales? Todas las áreas que involucran a una empresa. Finanzas, recursos humanos, producción, venta, o marketing y venta, ¿cierto? Y otras áreas que también podrían ingresarse como contabilidad, tesorería, etcétera, y por lo tanto vamos ampliando nuestra forma de trabajar. ¿Cierto? Los ERP son integradores, modulares y flexibles, adaptables. ¿Cierto? Esa es la gracia que tiene este programita, que hoy en día ya es parte integrante de toda organización que tenga su cierto tamaño, porque requiere, ¿cierto?, de algo más actualizado, algo más informático, algo más que sea tecnológico. ¿Ok? Eso es lo que yo les quería decir por hoy día, chicos, la primera clase. Espero no haber sido muy latoso, ¿cierto? Bueno, lamentablemente las primeras clases siempre son así, uno tiene que presentar el material, decirles de qué se trata, cuál es la gracia, cuál es el objetivo, y para qué me sirve dentro de una organización. ¿Está bien? Así que espero que no se hayan aburrido mucho y nos vemos ya para la clase del próximo miércoles. ¿Está bien? Sí, profesor, quedó todo muy claro. Muchas gracias. Yo igual le voy a subir estos PPT, ¿cierto?, al aula virtual para que los tengan. Ahí va a ser PPT1 y PPT2, ¿cierto?, para diferenciarlo un poco de lo que ya existe. ¿Está bien? Así que, chao chicos y chicas, cuídense, nos vemos. Bueno, profesor, muchas Adiós, gracias, que esté profe. bien, cuídese. Yo también digo gracias por todo, que estén bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.